Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simple. Si ustedes están justamente en el principio, ¿qué es lo que nos puede dar problemas? Porque todo lo demás, ¿no? Ya vimos que una vez que se puedan mostrar mensajes en cada display, es decir, en este caso en i igual a 3, por ejemplo, nos da que ya se puede recorrer todo el arreglo. Entonces, en ese caso, pues ya no importa, ¿no? Ni el final importa, pero el principio sí. Entonces, cuando i es igual a 0, reitero, no se puede ingresar a localidades negativas. No existen, no se pueden ingresar. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo. La primera es inicializando el contador desde justamente siempre una posición que se pueda leer. Pero entonces eso nos obligaría forzosamente a llenar inicialmente nuestro arreglo, forzosamente llenarlo aquí con espacios. De tal manera que si yo lo inicializo aquí, pues aquí acceda a la posición 0, 1, 2 y 3 y estén con espacios en blanco, ¿no? Para que yo pueda ver el efecto bien de cómo se va desplazando. Entonces tendré aquí que agregarle 4 espacios. Esto en el caso de que yo inicializo el contador no en 0, sino lo inicializo, por ejemplo, en 3. O en la cantidad de displays que haya, perdón. En el caso de que si yo tuviera 3, pues lo inicializo en 2. Si tuviera 7, lo inicializo en 6 y así sucesivamente. Pero eso sería algo forzoso que tendríamos que llenar ahí con espacios en la regla. Pero es una solución. De hecho, es una solución que se me acaba de ocurrir en este instante. De hecho, ni siquiera vienen los apuntes ni nada. Se me acaba de ocurrir ahorita. La otra, que es la que se pone en los apuntes, es, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero que esos espacios sean opcionales o que no existan? Entonces, simple y sencillamente, agarro y solo pongo un solo espacio. Aquí antes, un solo espacio lo pongo en esta parte, un espacio, que sería el forzoso. En lugar de 4 espacios, o 5, 6 o 7, dependiendo la cantidad de displays que se tengan, ahora con esta idea que propongo, solamente se requiere un espacio sin importar la cantidad de displays. ¿Por qué? Porque cuando i es igual a 0, entonces lo que se podría hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Sin querer borrar la i, pero bueno. Cuando i es exactamente igual con 0, entonces para el display 0, que es este de aquí, no importa, ¿no? Ese nunca va a tener problemas. Entonces, pero cuando empezamos con antes de poner justamente esta parte del despliegue de que, por ejemplo, el port o el port que sea igual a mensaje en la posición i-1, antes de eso, lo que yo puedo preguntar es, ¿i es igual a 0? Entonces, si yo pregunto, que sería básicamente hacerlo a través de una condición if, entonces, si el contador, que no me acuerdo si lo dejé como i o como contador, pero no importa, es exactamente igual con 0. Si estoy en el momento de inicio, básicamente lo que estoy preguntando, entonces haría que port D es así. Es decir, que no haga el corrimiento, sino hiciera directamente mostrar a i, o sea, el 0. De tal manera que eso haría que en la posición 0 no se respetara esta reglita de aquí y por tanto aquí viera espacio y aquí, bueno, si hago lo mismo, aquí viera espacio y aquí viera espacio. Entonces, cuando i es igual a 0, entonces, pues lo hago. Pero el problema es, me funcionaría eso bien
para el primer caso, que es nada más i menos 1, ¿no? Porque solamente resta menos 1. Pero, ¿qué pasa cuando i es 2, por ejemplo? 2. Aquí cumple bien, cumplirían sin importar ya la condición, sin problemas. Perdón, cuando i es, aquí también cumpliría bien. Pero, ¿qué pasaría acá, no? Acá todavía tengo menos 1, ¿no? Entonces yo no puedo aplicar esta if porque el contador ya no está en 0, ¿no? Entonces lo mejor es, de 2, puedo ponerlo como variable, como guardarlo en una variable o preguntar, sí, podría guardarlo en una variable, es decir, hacer que, no sé, una variable, creo que en los apuntes viene como display 1, una variable que se define antes, va a ser igual a i menos 1, ¿no? I menos 1, para el caso del display 1. Entonces, en el caso, pues lo que yo preguntaría es eso, ¿no? Si aquí lo podría cambiar y entonces, pues podría ser que display 1, voy a poner como disp 1. Si display 1 es menor o igual que 0, entonces de tal manera que así yo estoy haciendo que en cualquier momento que sea menor, que sea, ya sea que el contador esté en 0, 1, 2 o 3, por ejemplo, pues se cumpla la condición de que muestre nada más el mensaje en la primera posición, pero esa es otra cosa. Aquí ya no sería i, simple y sencillamente que muestre siempre el mensaje en la posición 0. Porque si yo le dejo el i ahí marcado, entonces si ya estoy en i igual a 2, por ejemplo, pues aquí me mostraría en la posición 2, ¿no? Entonces, con que lo deje en la posición 0, que yo sé que esa siempre va a ser el espacio, es suficiente. Entonces, así es lo único que tendría que ser para cada uno. Esa es una forma, ya sea guardando en una variable, o también podría ponerlo directamente. Podría poner sin esta variable, podría poner directamente aquí algo del estilo si i menos 1 para el primer contador es menor o igual con 0, entonces se hace eso. De lo contrario, entonces mantén que port D pues siga mostrando como siempre la ecuación, ¿no? Mensaje y menos 1 para el primero, ¿no? Y ya está. Entonces quiere decir que solamente cuando viene el arranque, voy a siempre estar mostrando un espacio. En cuanto el contador llegue a un número, el número adecuado que haga que cada display pueda ya mostrar algún carácter, entonces yo ya voy a estar siempre en esta condición que era la propia, que era i menos 1. Entonces, para el 2, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos que hacer lo mismito exactamente, es decir, preguntar nada más que si y o guardarlo en una variable, pero da igual, menos 2 ahora es menor o igual con 0. Si sí, entonces lo mismo, port D, suponiendo que está en el port D, claro, port D, voy a borrar esto de aquí, port D sería igual a mensaje, en la posición 0. De lo contrario, ya puedes mostrar mensajes porque ya pasaste bien. Entonces, port D, ahora sí, va a ser igual a mensaje, pero en la posición i menos 1. I menos 2, perdón. I menos 2. Y tendríamos que hacer exactamente lo mismo para este, ¿no? Pero ahora en lugar de poner i menos 2, pues ahora pondríamos i menos 3. En el caso de que ahora estuviéramos haciendo este, sería i menos 3. Y ya está. Entonces, con eso me aseguro de que pueda poner un solo espacio, es más que suficiente antes de la M. Y
al final de cuentas, un solo espacio y que todos los displays muestran adecuadamente. Ambas soluciones que les acabo de comentar con el if, esto, la desventaja es un solo espacio, pero agrego en programación esto, ¿no? En cada uno de, antes de mostrar el mensaje, pues tengo que agregarle esa condición if para cada uno. Entonces, pues ya ahí es cuestión de lo que el programador crea más adecuado. Si agrego las condiciones if y eso hace que mi programa se vea ya demasiado monstruoso, no los agrego. La otra entonces es lo que les digo, le agrego los 4 espacios antes e inicializo siempre en un valor que sé que contiene letras, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de las dos soluciones son completamente válidos, pero pues de ahí ya depende de cada uno de estos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No hay que... Bien. Entonces, pues como básicamente yo voy a respetar la misma estructura que anterior, recordemos que la estructura de los contadores básicamente va por la parte de despliegue. Los contadores, claro que se pueden modificar, detener, resetear en cualquier momento, que son los que vimos la clase pasada. Tienen una estructura que ya definimos, ¿no? Que es una estructura más o menos del estilo despliegue de variables. Primero va el despliegue, que es en cómo esté la información lo despliegue en displays, ¿no? En displays. Esa es la parte 1, ¿no? Y después lo siguiente es hacer la parte del contador. En el caso anterior le podemos agregar aquí tasa de refresco, recordando que esa tasa nos permite controlar la cantidad en la que o cuánto se queda mostrando el mismo mensaje y recordemos que nos permite controlar la velocidad del contador también. Y finalmente el contador. Entonces, pues aquí vamos a utilizar exactamente lo mismo. Vamos a utilizar el despliegue del mensaje, va a ser la primera parte. Y recordemos que esta parte de despliegue en displays, pues viene asociado a, cuando es un contador de 0 a 9, por ejemplo, pues el contador pues es directo, ¿no? Nada más es directo poner por D igual al mensaje en I, ¿no? En el caso de 0 a 9.999 o después de 2, o sea, hasta aquí, pues acordemos que primero venía la parte de desglosar, el desglose, que es lo que vimos también la clase pasada. ¿Cómo desgloso? Es decir, cómo parto en unidades, decenas, centenas, millares o lo que haya. Si nos vamos hasta millones si quieren, ¿no? Dependiendo cuántos displays tengamos, desglose y después ya viene lo de la asignación en el puerto, ¿no? Asignación le voy a poner. Pues en este caso, en el caso de un mensaje, le voy a poner aquí un mensaje, text. Pues va a ser igual, ¿no? Tenemos primero un desglose, que es lo que vimos, que es esta parte. Esto de aquí, tenemos un desglose y después asignación. Todas comparten también o vienen del hecho de que viene de una técnica de multiplexado. Todas, porque a final de cuentas, recordemos que vamos cambiando para que se muestre, pues vamos haciendo que nuestros displays se prenda, apague, prenda, apague, prenda, apague.
Y después de eso, después de que es esta parte del despliegue en display, la tasa de refresco se mantuvo igual y el contador también se mantuvo igual. No cambió. Donde pues solamente esta tasa de refresco lo voy a poner como así entre. Esa desaparece o se hace cero cuando tenemos un solo mensaje, un solo contador directamente, el 09, 0AF, ¿no? Pero bueno, entonces sí se entiende esta parte de que la estructura sigue siendo la misma y si se dan cuenta y si ven todos los programas que hemos hecho referente a contadores desde el primerito, van a darse cuenta que es la misma, mantuve la misma. ¿Sí? Sí, jefe. Bien, entonces, pues como es así, bueno, pues vamos a abrir ahora sí un nuevo proyecto. Ponerlo acá. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Aquí es, creo que es el ejemplo, creo que es el 5. Y igual ahí en extra, sí. Todo lo demás, pues ya, sí. No puede haber espacios. Ninguna clase de espacios. Bien. Entonces, bueno, se muestra nuestro bot main de siempre. Profe, Dime. bueno, no es con respecto a la clase como tal, pero estaba viendo que creo que tenemos que evaluar también, ¿no?, lo del curso de verano. Sí. Sí, igual hay que hacer una evaluación docente. Sí, es que acabo de checar y vi eso ahorita. Sí, por eso les he pedido que estén ahí checando la de avisos. Lo puse desde la semana pasada. Ok, bueno. Pero, Gracias. me parece que ahí en la plataforma les puse que era hasta el viernes 24, me parece. Tenían del 20 al 24 para hacer la evaluación docente. Se va a ampliar esa evaluación docente y me parece que va a ser ahorita les digo exactamente, porque originalmente ya se había terminado, pero la ampliaron y ahorita Creo que es del 31 al 2 de agosto, profe. algo así, déjenme checarlo otra vez. Así, exactamente, como lo dijo tu compañero, van a poder hacer la evaluación docente y voy a actualizar eso del 31 de julio, es decir, de este viernes al 2 de agosto, es decir, al domingo. O sea, tienen el fin de semana nuevamente para hacer la evaluación docente. Porque si no, ahorita ya no los va a dejar. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? Y estén al pendiente, sobre todo de ese muro de avisos, porque pues ya ahí les he puesto pues algunas cosas a veces útiles. Bien. Entonces vamos a utilizar el mismo programa básicamente que habíamos utilizado la clase pasada. Lo voy a pegar. Entonces eso va a ser nuestra estructura inicial. Porque como les acabo de comentar, pues la estructura no cambia. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a modificar? La primera parte que vamos a modificar es la definición de variables. Entonces, les había hablado que se pueden hacer definiciones de variables diferentes, no como las típicas que hemos visto, sino hay muchas más formas de hacerlo. Bien, entonces ahora vamos a cambiar eso. Como sé que las letras es algo que no necesariamente va a cambiar, de hecho no va a cambiar. Entonces, bueno, aquí lo voy a cambiar, ya saben, 5 y esto es una marquesina. Entonces, inmediatamente en la cabecera del programa ahora eso es lo que va a cambiar. Vamos a poner ahora gato, les debe de cambiar a morado, define. Entonces, lo que les decía es una forma de definir las variables no cambiantes. Y entonces le estamos diciendo exactamente
qué es lo que debe de llevar. Entonces, define esto, A, por ejemplo, es una etiqueta. Entonces, quiere decir que 0x88. Entonces, lo que en realidad se está haciendo ya es cambiarle de nombre en lugar del 0x88, que en realidad es una posición de memoria en la memoria RAM, le estoy cambiando de nombre. Es un valor que ahí está y le estoy cambiando de nombre. Entonces, por ejemplo, en la siguiente actividad también se le puede cambiar el nombre a los pines. Por ejemplo, pudiéramos poner algo así como define y poner pin 1, por ejemplo, y asignárselo al port A.bit 0. Entonces le estoy diciendo que le cambie el nombre al bit 0 del puerto A y ahora lo voy a llamar como pin 1. Y ahora en lugar de estar utilizando todo esto, puedo utilizar los define, ¿no? Entonces es una forma de hacer definición de variables también bastante útil. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí es definir todas las letras que tenía. Bueno, eso, déjenme, directamente lo voy a copiar del que ya tenía hecho. Pero pues es definir cada una de sus palabras, de las letras, así como se ha hecho en las tablas, como lo han hecho en ICLA y demás, solamente que en esta ocasión estamos cambiando el tipo de display. La conexión del display está cambiando, entonces hay que tener mucho cuidado porque no funcionará igual, se tendría que hacer uno nuevo. Pudieran regresar a las conexiones pasadas que tenían, que era como así a la inversa, pudieran regresarlo a esa y pudieran utilizar las mismas que ya tenían. Pero bueno, ahí ya dependerá cada uno como ustedes lo quieran hacer. En este caso yo cambié la configuración o más bien cómo estoy conectando el puerto al display y pues por ende debo de cambiar y agregar. Entonces, bueno, esto es así. Ya que pueden ir define por define y lo puedo poner de esta manera. Entonces aquí definí las letras que yo voy a ocupar, la A, la C, la I. En lugar de estar, anteriormente teníamos nuestra tabla, que es esta que está aquí, que era el 40 y demás, pero eso era numérico, eran los números. En lugar de tenerlo así como un arreglo, pues ahora yo lo voy a tener así. Como constantes que puedo ocupar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi nombre completo tiene muchas A's, pues tendría que repetir el 040, 040, 040 y es más fácil equivocarse cuando empiezas a tener más cantidad de ahí pues de variables, ¿no? Que puedan ocupar lo mismo. Si hubiéramos querido utilizar este define también aquí, como en la parte anterior, en lugar de utilizar esto y poner define, se pudiera también, ¿no? Pero bueno, ahí ya es a consideración del programador. Entonces, o igual, ¿no? Por ejemplo, esta A, que es el 0x88, que está aquí, yo pudiera ponerle aquí 0x88 y es exactamente equivalente. Entonces, pero bueno, son formas que nos pueden ayudar a hacer esto un poquito más rápido. Entonces, estas son las letras que yo voy a utilizar, la A, la C, la I, la L. La M la dividí en dos. La N, la O, la R, la S, la T, la Z y este SP que es espacio. Space de espacio. Entonces, espacio quiere decir que no va a haber nada aprendido y entonces como yo estoy utilizando un display de tipo ánodo, quiere decir que todo el puerto debe de estar prendido para que el display no muestre nada. Recordemos que el ánodo se prende con ceros. Cada segmento se prende con ceros. Entonces, si yo pongo puros unos, pues no se va a prender nada. Bien, entonces, aquí está mi espacio que les había comentado y pongo directamente el mensaje. Si se dan cuenta, esto es un poquito ya más natural a lo que nosotros manejamos, ¿no? Tenemos la M, que reitero, la dividí en dos, después el resto de letras, Marco, un espacio, Antonio, un espacio, Ortiz, un espacio, Castillo, y yo le puse estos espacios para que dejara un espacio antes, o una cantidad de espacios antes de que se volviera a visualizar el
el mismo mensaje. Los pudieran quitar, eso no importa, eso ya es, digamos, la estética que cada uno le quiera meter. Ya está, entonces ya tenemos esto. Lo que sí es importante es esto, la longitud. Solamente, pues podemos hacerlo de la longitud que nosotros queramos, no importando si lo definimos de esta manera o, como les había dicho, también se puede definir de esta, const. Ya les dije, la diferencia es que con el const guardan en memoria flash, que es mucho más grande, y sin el const guardan en memoria RAM. Entonces, bueno, por si les sirve alguna vez. Entonces ya está. Gracias. Bien. Ya que lo tenemos de esta manera, lo siguiente es, ya definimos nuestras variables y todo, entonces quiere decir que esta ya no nos va a ser útil, porque pues ya la definimos. Entonces la siguiente es i, puede ser, lo podemos dejar como i, creo que en los apuntes yo lo cambié a contador. Entonces, bueno, en este vamos a hacerlo con i. Ya sabemos que eso es un contador y desde la clase pasada lo utilizamos ahí. Bien, entonces ya lo tengo así y voy a definir otras variables de tipo entero. Entonces recordemos que podíamos definir las de display. Las de display, que es la que iba a guardar el i-1, el i-2, o lo podemos hacer así, sin el display, sin variables extra. En los apuntes sí definí la variable. Aquí, para variarle un poquito, vamos a quitársela. Quitarles estas y hacerlo directamente. Y nada más vamos a definir la tasa de refresco, que esa sigue sin cambiar. Y que, no, esa estaba definida aquí abajo. Aquí está la tasa de refresco, la voy a regresar a 10 y ya está. Entonces, esas son las variables que voy a ocupar. Y si se dan cuenta, básicamente siguen siendo las mismas. Sigue siendo mi arreglo, el contador y la tasa de refresco. No se cambió nada. Bien, ahora vamos a definir los trees, que son los importantes. No olvidemos que si estoy definiendo esto, solo es una limpieza, no es necesaria, solo la puse ahí porque a veces es útil. Entonces, 3C va a seguir fungiendo como salida, 3D va a seguir saliendo como una salida. Y recordemos que tenemos estos dos, que son el botón de reset y el selector, entonces va a ser 3B como entradas. Eso también no va a cambiar. Ya está. El while, ok, la diferencia anterior era esa, ¿no? Que teníamos aquí la mágica operación module, que esta es la parte de despliegue, pero unidad por unidad. Unidad de escena y central. Recordemos que todo esto de aquí, estas 4, es la parte completa de despliegue de datos, en donde pues primero hacemos la separación de las, pues de cada uno. Entonces quiere decir que esa es la parte que va a cambiar. Entonces habíamos dicho que para el primero no importa, siempre va a mostrar i. Y ya acabamos el primero, ¿no? Todo lo demás se mantiene igual que esto. Recordemos, esto es despliegue y esto de aquí es multiplexado. Estas 3 instrucciones ya las habíamos visto, me sirven para prenderlo. Lo dejo prendido un momento. Aquí está muy grande. 10, ¿está bien? Y lo apago. Entonces, recordemos que son las dos partes. O lo que era equivalente, cargo el bus de datos, prendo y apago. Cargo el bus de datos, prendo y apago, que es lo que vimos también en la clase pasada, cuando lo veíamos de esa manera. Después, si nos vamos aquí al siguiente, pues teníamos que esta posición de aquí ahora es i-1, ¿no? Pero ahí teníamos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que necesitamos el if, que es el que habíamos visto. Entonces, hay que ver si en este caso el contador es menor que 1, que quiere decir que es 0, o en su equivalente menor o igual a 0, cualquiera de los dos. Voy a ponerlo aquí como menor o igual a 0 para variarlo un poco. Y para que vean que se pueden hacer cosas semejantes con ligeros cambios. Si es menor o igual a 0,
entonces yo voy a mostrar, o voy a hacer que en el puerto C, me falló aquí, voy a mostrar que en el puerto C siempre se vea la posición 0, que es lo que habíamos visto. En caso contrario, entonces que efectivamente muestre la posición en la que estamos. Y ya está. Es el único cambio que debemos de hacer. Ahí me faltó ahí está. Ya está. Que es justamente lo que les comenté. Entonces aquí pues es letra 0. De aquí entonces ya sería letra 1, ¿no? 1 en el sentido de display 0, display 1, display 2 o display 3. Y entonces exactamente pues voy a hacer lo mismo, igualito aquí, ¿no? Puedo agarrar, hacer esto, pego, y entonces si es menor a 0, entonces que se muestre la posición 0, no importa. Y en caso contrario, ahí cambia, ¿no? Ya no es -1, entonces es -2. -2. Aquí está. Borramos esto y nos quedamos solamente con, de lo contrario, bueno, lo puedo quitar directamente. Si no, de lo contrario, entonces muéstrame y -2. Y ya está. Finalmente, pues puedo hacer lo mismo para el siguiente. Y yo puedo agregar la cantidad de displays que sea, y si se dan cuenta, el software extra que se puede añadir es muy poco. Es básicamente agregar esta rutina una vez más, ¿no? Y ya, por cada display, ¿no? Bien, entonces tenemos nuevamente esto. Si es menor o igual a 0. Bueno, ok, ahí hay un pequeño... las condiciones if ahí es i menor que 0 para... Hay que respetarlo lo mismo, ¿no? I -1. Bueno, acuérdense que es i -1. I -1, ahí me falló. Recuerden que lo habíamos visto del... recuerden que de aquí lo que habíamos visto es justamente eso, ¿no? En las if, las condiciones if era eso, if, i -1, i -2, i -3, y se muestra el mensaje también i -1, i -2 o i -3. Ahí eso, sin querer me lo comí. Entonces es i -1. Aquí es, si no, pues incurriríamos en el error que les había dicho, ¿no? Que es que i pues puede ser ya positivo, pero resulta que acá estaría accediendo a posiciones negativas y eso no se puede, ¿no? Entonces i -2 y por tanto aquí sería i -3. I -3 y ya está. Entonces, si i -3 es menor o igual a 0, entonces muestra la posición 0 y punto. De lo contrario, pues muéstrame i -3. Y ya está. Y esto lo borro. Entonces ya mostré y todo. Y básicamente lo demás se queda igual. Que es la parte del contador. Que es, si se produce un reset, ya saben, ¿no? Se produce el reset, entonces de todos modos manda todo a 0, ¿no? Que es la posición 0. Ahora no estamos hablando de un contador, sino de posiciones. Si se queda, mándalo a 0. De lo contrario, si el selector está activo, pues entonces mantén la cuenta, que es esta parte de acá abajo, o si no, haz la tasa de refresco, que eso lo explicamos la clase pasada. Entonces, si no, aquí D debe de ser igual a 10. Y ya está. Entonces, pues ya está, ¿no? Entonces, y finalmente, ¿qué posición o qué valor debe de ser el reinicio? ¿Cuándo se reinicia el mensaje? ¿Cuál es el valor máximo que debe de alcanzar I en esta ocasión? ¿34?
Exactamente. Tiene que ser 34 porque es la longitud del mensaje. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Si se agregaran más palabras, se quitaran, solamente hay que tener cuidado con ese número. Y ya está, es todo. Entonces, vamos a construirlo. Y ahí tengo un error. Ah, claro, sí, aquí le puse tabla. Voy a cambiar esto para tabla para no cambiar todo. En lugar de mensaje, voy a ponerle tabla. Y ya. Le puso table con E. Ah, sí, muchas gracias. Sí, cierto. Tabla. Tabla, ya está. Y ya está, entonces ya corrió. Bien, entonces pues es hora de ir a la simulación. Entonces, bueno, de momento en esta parte hay alguna duda de cómo se hizo. No, profe. No. Entonces, bueno, en lo que abro el programa y demás, mejor de una vez vamos a reiniciar, por favor.